منهاج السنة النبوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين محمد بن عبد الله خير الخلق أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hermanos, hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a la explicación que hizo Sheikh Osama Al-Amri, que Allah le preserve, del apartado de la oración nocturna del mes de Ramadán. Aisha, que Allah esté complacido con ella, la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam, relató que el profeta de Allah salió una noche y rezó en la mezquita, y rezaron otros hombres junto a él. Cuando amaneció, se enteró más gente. Entonces, en la segunda noche, acudieron más compañeros. Dice Sheikh Osama, el autor, que Allah le tenga en su misericordia, fijó este hadith, entre otros hadiths, bajo el título de la oración nocturna de Ramadán. ¿Por qué lo hizo? Porque los hechos tuvieron lugar en el mes de Ramadán, como aclaran las otras narraciones. También para evidenciar que la oración nocturna tiene un origen en la legislación. Por esto Omar, que Allah esté complacido con él, no la consideró una innovación cuando juntó la gente para rezar en grupo detrás de Ubay ibn Ka'b. Incluso dijo, ni'ma al-bid'atu hadihi, es decir, que es beneficiosa esta innovación, refiriéndose a la innovación en su sentido lingüístico, no a la innovación considerada una desviación, tal como dijo también Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. También, para aclarar, fijo este hadith en el apartado de la oración nocturna de Ramadán, para aclarar que la oración nocturna no es una oración obligatoria. Por esto dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, después de la cuarta noche en la que no salió para dirigir la oración, mientras la gente esperaba en la mezquita, dijo, me di cuenta de vuestra presencia, pero teme que os sea obligatoria, entonces no podréis con ella. Y murió el profeta sallallahu alaihi wasallam y quedó todo igual. Y esto da por entender que no es una oración obligatoria. Dijo Aisha, que Allah esté complacido con ella, que el profeta sallallahu alaihi wasallam salió en medianoche. El autor mencionó este hadith de Aisha, en que el profeta de Allah salió hacia la mezquita fi jawfil layl, que es el último tercio de la noche. Y tal y como sabemos, la noche en cuanto a sus horas varía de un lugar a otro y también dependiendo de las estaciones. ¿Cómo calcular y obtener el último tercio de la noche? La noche empieza a partir de la puesta del sol, el Maghrib, y termina en la albada, el Fajr auténtico. El total de las horas que hay en este intervalo de tiempo dividido por 3, el resultado es la duración del último tercio. Por ejemplo, si el Maghrib es a las 6 y el Fajr es a las 6, son 12 horas, divididas por 3 son 4 horas. Entonces, teniendo en cuenta que el Fajr es a las 6 de la mañana, el último tercio empieza 4 horas antes
del Fajr, o sea, a las 2 de la madrugada. Dice Aisha que el profeta de Allah rezó en la mezquita la oración nocturna en una de las noches de Ramadán, y lo que evidencia lo que es una noche entre las noches de Ramadán. Es lo que afirmó en otra narración mencionando la palabra Ramadán, para aclarar que los hechos pasaron en este mes. Dice Aisha, rezaron otros hombres junto a él, y en otra narración rezaron la gente junto a él. Y cuando amaneció, la gente comentaron lo que pasó. Y en una narración de Yunus ibn Shihab comentan, y en otra narración de Ahmed dijo que el profeta de Allah rezó en la mezquita de noche y rezaron otros hombres junto a él. Y en la noche siguiente también, pero con más gente. En la tercera noche, como la gente ya comentó los hechos, acudieron más gente. Y en la cuarta noche la mezquita se quedó pequeña. Pero el profeta de Allah no salió. Incluso había quienes decían as-salah, as-salah, la oración. Y otros se preguntaban qué le pasó al profeta de Allah. El Bukhari, que Allah le tenga en su misericordia, en una narración de Zayd ibn Thabit, dijo que el profeta de Allah hizo una hujra en la mezquita hecha de haser. Haser son alfombras hechas de paja. Él rezó en ella algunas noches. Acudieron otros hombres a rezar con él, pero una noche no han oído su voz recitando y pensaron que se había quedado dormido. Algunos empezaron, tal como dice en el hadith, Tanah es el hecho de hacer para que salga entonces. Dijo el profeta de Allah, de tanto que habíais insistido, temo que Allah haga obligatoria la oración nocturna. Entonces no podréis cumplir con esta obligación. Entonces, oh gente, rezad en vuestras casas, porque la mejor oración es la oración del hombre en su casa, excepto la obligatoria. El hecho de reunir estas diferentes narraciones tiene un beneficio, una explica la otra. Por ejemplo, en esta narración de Zayd dice que el profeta tomó una hujra hecha de paja y rezó en ella. Una hujra es como una pequeña habitación pero sin techo, con paja, con este haser hecho de paja. Y rezaron gente con él. Quiere decir que el profeta sallallahu alaihi wasallam rezaba en esta pequeña hujra, pero los demás fuera en la mezquita, pero escuchaban su recitación sallallahu alaihi wasallam. Pero en la cuarta noche dejaron de sentir su voz recitando. Esto nos beneficia en que si la gente reza detrás de un imam que dirige la oración, que no ven, pero sienten su voz recitando, la oración es correcta o no. Porque algunos sabios añaden otra condición, que es el hecho de ver al imam, además de sentir su voz, o ver a quien sigue el imam. El hecho que el profeta de Allah tema que la oración nocturna pasa a ser obligatoria, dicha obligatoriedad hace referencia a la oración nocturna o
a la oración nocturna en la mezquita en grupo o en la oración nocturna en general, incluso fuera del mes de Ramadán. Son 3 probabilidades. La narración de Zayd nos ayuda a responder a estas preguntas. Dice Zayd, que Allah esté complacido con él, el profeta de Allah dijo: temo que os sea obligatoria, refiriéndose a la oración nocturna. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: y si es el caso, no podréis cumplir con ella. Por lo tanto, oh gente, rezad en vuestras casas, porque la mejor oración del hombre es aquella que realiza en su casa, excepto las 5 oraciones obligatorias. Este hadith nos beneficia en un asunto. La oración nocturna de Ramadán es mejor en casa o en la mezquita. Nuestros sabios discreparon al respecto en varias opiniones que mencionaremos más adelante. Volvemos al hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam narrado por el Bukhari. El Bukhari dijo que la esposa del profeta, nuestra madre Aisha, que Allah esté complacido con ella, que el profeta de Allah, antes de dirigirse a la gente con estas palabras anteriores, dice: nuestra madre Aisha ha hecho shahada. Shahada es la introducción que se pronuncia al empezar un sermón. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Esta es la shahada, quiere decir la introducción del khutbah, que es khutbat al-haja. Y luego dijo: amma ba'd. Cabe mencionar que el hecho de decir wa ba'du no es lo correcto, sino es amma ba'du. También narró el Bukhari en el capítulo de el Adab, en su libro Sahih, que el profeta de Allah ha tomado hujratan. Hujratan es el hecho de reservar un lugar para la oración, delimitando este lugar o este espacio con un separador de esparto. Una vez entró el profeta sallallahu alaihi wasallam a rezar dentro, unos hombres le siguieron en su oración. No quiere decir que entraron con él, sino le siguieron en su oración, rezando detrás de él, hasta que en una noche se presentaron, pero el profeta de Allah tardó en salir. Se empezaron a preguntar por qué no salía, incluso tocaron a la puerta del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces salió enfadado sallallahu alaihi wasallam y dijo: habéis insistido tanto que he pensado que os será obligatoria esta oración. Rezad en vuestras casas, porque la mejor oración del hombre es la que realiza en su casa. En otra narración que relató At-Tahawi, que el profeta sallallahu alaihi wasallam no salió hasta la hora de rezar el Fajr, y después de la oración, después de rezar, se dirigió a la gente y dijo: me di cuenta de vuestra presencia, adorar a Allah dentro de vuestras posibilidades. Y en una narración fue Umar quien le preguntó por qué no había salido. En algunas narraciones se informa que el profeta de Allah rezó en su hujra, que en árabe significa habitación. La pregunta: ¿significaría esto que ha rezado en su casa o en la mezquita? La respuesta es no, porque las otras narraciones dice Aisha que el profeta de Allah salió hacia la mezquita. Por esto dijo:
al-Zarqani en su explicación del Muwatta, el famoso libro del Imam Malik, la palabra hujra no hace referencia a su casa, sino al espacio delimitado de esparto, reservado para el profeta sallallahu alaihi wasallam, y este mismo hacer que servía de delimitar de día lo hacía servir como alfombra. Incluso en una narración, Aisha dice que el profeta de Allah le pidió preparar este hacer. Dice Nawawi, el significado de la palabra yahtajiru, que es un verbo, yahtajiru es el hecho de tomar una hujra, que es una habitación. Esto es el hecho de delimitar un espacio dentro de la mezquita con una cortina de esparto que también sirve como alfombra de día. Lo hacía el profeta de Allah para tener más concentración y para dirigirse a Allah por completo con su corazón. El Karmani comenta esta explicación de Nawawi opinando lo contrario. Dice el Karmani que este hecho no era en la mezquita, porque si no, el profeta de Allah estaría haciendo lo contrario de lo que ordenó a su gente cuando dijo: rezar en vuestras casas, porque la mejor oración del hombre es en su casa, excepto la obligatoria. El Karmani entonces opina que si el profeta de Allah rezó en la mezquita, entonces estaría dejando lo mejor, que es rezar en casa, pero hay dos respuestas para resolver esta confusión. Primero, el profeta sallallahu alaihi wasallam delimitó el espacio en la mezquita. Es como si estuviera rezando en su casa, porque el espacio estaba reservado al profeta sallallahu alaihi wasallam, dado que este espacio es justo delante de la puerta que comunica su casa con la mezquita. Segundo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que la mejor oración del hombre es la que realiza en su casa, porque de esta manera, realizando la oración en casa, el orante está a salvo de riya. Riya es alardear, lo hace para presumir, para que lo vean. Pero en el caso del profeta sallallahu alaihi wasallam, nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam está a salvo de este defecto. Por lo tanto, para él es lo mismo rezar en casa que en la mezquita, cuando se trata de una oración voluntaria. Al profeta sallallahu alaihi wasallam no teme riya, no teme alardear. Beneficios del hadith. En el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam que temía que Allah haga obligatoria esta oración, dice: y no podréis cumplir con ella. Dijo el Hafid ibn Hajar, quiere decir, os costará y después la abandonaréis siendo capaces de realizarla. Y no quiere decir no podréis en el sentido de incapacidad, porque el siervo en caso de incapacidad está exento. El segundo beneficio, el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam: temo que os sea obligatoria y no podréis cumplir con ella. Lo mismo dijo a Aisha, que Allah esté complacido con ella, que el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam solía dejar de hacer la adoración, aunque él amaba esta adoración, porque temía que la gente hiciera lo mismo y luego se convirtiera en obligación. Nuestros sabios comentaron la obligatoriedad que temía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Dijo Abu al-Abbas al-Qurtubi: dos opiniones al respecto.
La obligatoriedad que temía el profeta sallallahu alaihi wasallam no es como las otras impuestas por Allah, sino la continuidad de realizar dicha oración hiciera pensar que es una obligatoria y no una obligatoriedad real impuesta a continuación por una revelación. El Iraqi replica estas dos opiniones diciendo que son lejanas y al mismo tiempo expuso su opinión. Dijo que Allah le tenga en su misericordia que la gente en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam no solo le seguían, sino también disfrutaban en seguirle, y esto les facilitó llevar a cabo las adoraciones, entre ellas la oración nocturna de Ramadán. Y lo que temía el profeta sallallahu alaihi wasallam es que después de su muerte se perdiera tanta facilidad y vitalidad, y a continuación les costará aquello que encontraban fácil en su época. Y el Qurtubi, que Allah le tenga en su misericordia, después de mencionar las dos opiniones, dijo algo muy importante. ¿Qué dijo? Dijo, este asunto es muy complicado y necesita más investigación y trabajo. Fíjate, el imam al-Qurtubi dice que este asunto necesita más investigación y trabajo. Hoy en día mucha gente con mucho menos conocimiento pueden emitir un juicio en cosas delicadas, cosas que han surgido, cosas que necesitan más investigación y estudiarla a fondo antes de emitir este juicio. Por lo tanto, esto para nosotros, tal como dice Sheikh Osama, es un ejemplo. La persona si no sabe, tiene que decir Allahu A'lam, Allah sabe. ¿Y por qué no? Lo ha dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam, y lo ha dicho Jibril alayhi salam, lo dijo el Imam Malik. Se le preguntaron más de 40 preguntas. Él respondió a unas cuantas. En las otras dijo Allahu A'lam. Allah sabe. La persona que venía desde el Maghreb hasta la Medina en un viaje en camello, le dijo, oh Imam Malik, ¿qué le diré a la gente que me enviaron con estas preguntas? Sencillamente le dice el Imam Malik, dígales que el Imam Malik dice Allahu A'lam, Allah sabe, y no tiene respuesta. Esto afectó negativamente al Imam Malik. Al contrario, todo el Magreb, el norte de África, todos siguen la escuela Maliki, aunque la respuesta de para ellos será Allahu A'lam. Hermanos y hermanas, hasta aquí este audio, y le pedimos a Allah sinceridad, y le pedimos a Allah que nos facilite otro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.